Escrituras, porque en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía. Es un placer, hermanos adventistas del séptimo día en todo el mundo, presentarles el siguiente programa. Ahora veremos la quinta trompeta. Apocalipsis 8, versículos 1 al 4 nos dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dado la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Aquí encontramos que en la quinta trompeta dice que cayó una estrella. Esta estrella se le da la llave del pozo del abismo. Y cuando la estrella cayó, salió humo del pozo del abismo, se oscureció el sol, y de ello, del humo, surgen langostas. Pregunta: ¿qué representa esta estrella que se le da la llave del pozo del abismo? Muchos piensan que esa estrella representa a Satanás, pero esa idea es completamente satánica. Por lo tanto, entonces, ¿a quién representa la estrella? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. En la versión King James en inglés, la palabra lucero la traduce como estrella. En otras palabras diría: hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Quién es esa estrella de la mañana, hermanos? Exactamente, Cristo. En el libro de Apocalipsis 22, versículos 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice él, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu de profecía confirma en el deseado de todas las gentes, página 36. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. Así que la estrella con la cual da inicio la quinta trompeta representa a Cristo. Ahora Cristo, al venir a la tierra, se le da la llave. Todos saben que una llave abre una puerta. Bueno, exactamente fue el ministerio de Cristo. Vino a abrir el pozo del abismo, o sea, la tierra que estaba en una grande oscuridad. El libro de Isaías en el capítulo 61 dice el versículo
1. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Dios, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. En otras palabras, todos aquellos que habían estado atrapados y encarcelados, el que les dio libertad y nos da libertad después de su primer advenimiento y muerte, fue Cristo. Cristo quien recibió la llave para traernos libertad. No puede ser otra cosa que su propio evangelio. Por eso encontramos también, hablando de Cristo, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cristo es el que atará al diablo por 1000 años en el abismo que es la tierra. Apocalipsis 20, versículo 1 dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Versos 2 y 3. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él. Aquí encontramos, mis hermanos, que este ángel con la llave que ata a Satanás en el abismo representa a la misma estrella en la quinta trompeta. La llave no es más que su palabra, su verdad, su evangelio, con la cual cuando abre la puerta trae salvación al que quiere ser libertado. Esto lo reafirma el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, hablando de Cristo, dice: y el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Esta fue la experiencia de Cristo en esta tierra. Concluimos entonces: la estrella representa a Cristo, la llave representa su evangelio con la cual trajo libertad a los cautivos y lo sigue dando cuando usted y yo y todos aquellos que hemos venido a aceptar al Señor Jesucristo experimentamos esa libertad con su evangelio. En esta quinta trompeta encontramos que cuando Él desciende al abismo, sale humo. Esto muestra que cuando Cristo vino en su primer advenimiento, algo ocurrió que salió humo del abismo. El abismo representa nuestro mundo, claramente un abismo porque estaba lleno de tinieblas, dice Primera de Juan, o mejor dicho, San Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. La luz vino y en las tinieblas resplandeció, pero las tinieblas no le reconocieron en su mayoría, especialmente su pueblo. Por lo tanto, del humo que surge del abismo salen langostas. ¿Qué representa este humo que sale del abismo? Bueno, Cristo, dice San Juan 1:29, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes saben que con Él se concluye el sistema de sacrificios. Por lo tanto, cuando Cristo estaba dando su vida en la cruz, miren lo que ocurrió. Él como Cordero, en el libro de Marcos capítulo 15, versículos 25. Y era a la hora de las 3 cuando le crucificaron. Verso 33.
Y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Esto muestra que así como un cordero al ser sacrificado produce humo, el humo aquí representa las horas de tinieblas que transcurrieron de la hora sexta a la hora nona, que en nuestro reloj moderno sería de las 12 a las 3 de la tarde. Se oscureció la tierra, especialmente cuando Cristo estaba pendiente en la cruz. Mis hermanos, qué profecía tan clara y perfecta. Así que cuando la estrella cayó en la tierra, Cristo da su vida, es crucificado, y en el momento de su crucifixión se oscureció la tierra o el sol en la tierra por 3 horas. Eso es lo que representa el humo, el sacrificio de Cristo. Cuando dice que el sol se oscureció con ello, la inspiración dice que aún Dios tuvo que voltear su rostro con los ángeles porque no pudieron soportar cómo su Hijo estaba muriendo en la cruz. Pero bendito nuestro Dios que Jesucristo pudo lograrlo, pudo dar su vida y así traer libertad a aquellos que estaban y estábamos en el abismo. De ese humo ahora, su sacrificio, su muerte en favor de la humanidad, surgen langostas. ¿Qué representan estas langostas? Bueno, el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, nos informa. Él estaba sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y tiéndelos como una tienda para morar. ¿Qué representan las langostas en las Escrituras? Exactamente, a personas, a seres humanos. Pero siendo que estas personas, seres humanos, surgieron del humo del abismo, muestra que fueron el resultado de la muerte de Cristo. Exactamente, hermanos. Estas langostas representan a los primeros cristianos que surgieron del sacrificio, la muerte de nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué langostas? Porque las langostas se multiplican y donde quiera pasan, destruyen el campo. Esto quiere decir que los primeros cristianos que surgieron de la muerte de Cristo, de su sacrificio, del humo que surge del abismo, fueron hombres y mujeres con un propósito, el propósito de llevar el evangelio multiplicándose como langostas. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que realmente estas langostas representan pueblo de Dios? Bueno, en el pasado encontramos en el libro de Números, capítulo 13, Números capítulo 13, versículos 14, dice así. Números 13, versículo 14, o corrigiendo el versículo 34, dice: después de que los espías, los 12 espías que fueron a revisar la tierra en los días de Moisés, regresan, dan su informe, y esto fue lo que mencionan. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Quiénes son las langostas aquí? De lo que leímos, sí, el pueblo de Dios. Así parecían ante estos hombres. Por lo tanto, concluimos que las langostas en la quinta trompeta representa al pueblo de Dios, a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos que surgieron como langostas, hombres y mujeres
con un destino, el destino de llevar el evangelio multiplicándose, como lo mencionan o como realmente lo realizan las langostas. Además de eso, encontramos en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, que ellos, dice el versículo 4 y 5, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esto, queridos hermanos, nos muestra que el pueblo de Dios que surgió después de su muerte recibió poder, recibió autoridad. Por eso, en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18, Jesús le dice a sus discípulos: y llegando Jesús les habló diciendo: toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Así es, estas langostas, representantes de Cristo, después de su muerte hasta nuestros días, el Señor Jesucristo les ha provisto de autoridad, pero autoridad para salvar. Por eso dice, no dañen a la hierba verde, solamente aquellos que no tienen el sello de Dios. Le pregunto a usted, como cristianos, ¿qué somos? Aquellos que no están buscando el sello de Dios, aquellos que no tienen el sello de Dios, o somos fieles representantes de Él y en esta trompeta representados por las langostas. Espero que su respuesta sea positiva, y si no, ¿por qué no ser una langosta para este tiempo? También encontramos que las langostas no matan, pero atormentan durante el periodo de 6 meses parabólicos, o permítanme corregir, 5 meses parabólicos. Esto quiere decir un periodo no especificado por días proféticos, sino el periodo que dura entre el inicio de las langostas hasta el tiempo en que dejan de existir. Por lo tanto, en breve diríamos, debido al tiempo, no podemos profundizarlo más, estos 5 meses comienzan desde que ellas, las langostas, surgen del abismo o del humo que surge del abismo, la muerte de Cristo, hasta el periodo en que se cumple Apocalipsis 9:6, donde dice: y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y la muerte no hallarán. Desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Como hasta este momento, vemos que todos los fieles en el pasado, al representar a Cristo, arriesgaron su vida, y muchos, al hacer eso, buscaron la muerte y la muerte los encontró, murieron. Pero viene el tiempo, lo cual todavía no ha llegado, en el cual el pueblo de Dios estará sellado y nadie podrá hacerles daño. Hasta ese tiempo, el tiempo en el cual el pueblo de Dios, su iglesia, esté sellada para no morir más, se cumplirá el periodo de los 5 meses. Eso es, desde que las langostas salen del humo, el sacrificio y muerte de Cristo, hasta el sellamiento de los siervos de Dios, que no más mirarán la muerte. Y ellos, como ustedes saben, de acuerdo a otros estudios, son los 144,000 de Apocalipsis 7, del 1 al 4. Por eso allí encontramos que Dios los sella con el sello del Dios vivo, antes de que soplen los 4 vientos. Bien, habiendo llegado hasta aquí, estas langostas tienen ciertas características, versículos 7 al 9.
Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombre. Y tenían cabello como cabello de mujer, y como dientes, dientes de león. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Hermanos, una vez más, debido al tiempo no podemos entrar en cada detalle de lo que forma estas langostas, pero indudablemente vemos que es un pueblo preparado, capacitado y armado para la guerra contra el mal, contra el pecado, contra los opositores, contra la iniquidad. Es un pueblo que está listo y en la batalla. ¿Se puede usted identificar como langosta? Personalmente lo soy, por eso estoy ante usted. Y de esto se trata, invitarle a que como pueblo vengamos a ser verdaderas langostas, con autoridad, la corona. Dios ha dado a su pueblo autoridad de predicar, vivir esta preciosa verdad, su palabra en las Escrituras. Así vemos entonces que indiscutiblemente están bien armadas. En otros términos, el apóstol Pablo entendió esto y él dijo en el libro de Efesios capítulo 6, nos comenta lo siguiente en el versículo 12 al 18. Porque no tenemos lucha contra sangre, dijo él, y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo, como fieles langostas, como fieles soldados. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Claramente, la manera en que Apocalipsis 9, 7 al 9 nos presenta las langostas no es otra cosa que la armadura de verdaderos soldados, instrumentos representantes de Cristo en esta tierra, desde que Cristo sacrificó su vida en favor nuestro y surgen las langostas del humo hasta el periodo del sellamiento de los siervos de Dios, de su iglesia, que no más probará muerte. Y finalmente, estas langostas tienen un nombre. El versículo 11 y 12 dice: y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. Aquí encontramos que las langostas tienen un nombre. Este nombre no puede ser otro más que Cristo Jesús. Pero este personaje, el rey de ellas, dice que también tiene un nombre. En hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Al analizar las palabras, Abadón significa destructor y en griego Apolión significa exterminador. Mis hermanos,
este rey, el rey de las langostas, no es más que el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, mostrando que en hebreo su nombre es Abadón, porque desde el diluvio en adelante hasta su primer advenimiento, Él destruyó el pecado. Escuchemos bien. Pero aunque destruyó, los que murieron aún van a resucitar para juicio. Pero después del milenio, encontramos que de la muerte de Cristo en adelante, hoy día pareciera que el pecado se puede practicar. Muchas cosas ocurren que son inicuas a su vista, abominaciones son realizadas aún por los que profesan ser su pueblo. Y sin embargo, pareciera que nada ocurre. Pero la profecía dice lo contrario. Aunque aparentemente en la era del Nuevo Testamento Dios no está realizando juicios y destrucción como en el Antiguo Testamento, en el tiempo del fin, Él, lo que su nombre significa en griego Apolión, exterminador, muestra que finalmente todos vendrán, si son inicuos y no se arrepientan, vendrán a ser exterminados por el Rey de las langostas, exterminados por Cristo Jesús para siempre. Pregunto, ¿es Cristo nuestro Rey? ¿Él es nuestro líder? ¿Somos hoy día sus langostas? ¿Estamos representándole como fieles soldados? ¿Estamos utilizando bien nuestro armamento para ir contra el enemigo? Espero que sí, hermanos, porque si no, el Rey de las langostas en hebreo significa destrucción, lo cual lo hizo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, al final, especialmente al final del milenio, Él exterminará, destruirá a todo pecado y pecador para siempre. Esto es lo que nos reafirma el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama, los exterminará para siempre. Dios quiera que nosotros hayamos puesto atención, entendamos este asunto de las trompetas, que no es más que una voz de alerta, una voz de alarma, una voz de amonestación, una voz con un mensaje del cielo para prepararnos hoy más que nunca como pueblo de Dios. Seamos langostas, langostas de nuestro Señor Jesucristo. Analicemos ahora la sexta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 17 nos dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos, y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de león,
y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. En la sexta trompeta encontramos que hay una voz que surge, dice la palabra de Dios en el versículo 13, de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Los que conocen el santuario saben que el santuario estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esto que menciona aquí: y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, se refiere al altar que está en el lugar santo, pero antes de entrar al lugar santísimo. Lo que esto nos señala es que la sexta trompeta empezó a tocar antes de que comenzara el juicio investigador, o sea, antes de 1844, porque la voz del sexto ángel no surge del lugar santísimo, sino del altar que estaba en el lugar santo. El verso 14 nos dice que el sexto ángel tenía la trompeta y dijo: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ahora, esto es bien significativo, porque si la trompeta empieza a tocar en el altar que está en el lugar santo, nos muestra que esto ocurrió mucho antes de 1844 o el lugar santísimo. Pero también nos dice que cuando él toca, da un mensaje y dice: suelten a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ahora, ¿qué es lo que esto quiere decir? Bueno, primeramente comprendamos que el río Éufrates antiguamente era el que pasaba en medio de la ciudad de Babilonia. Era el río que proveía vida, agua, abastecimiento a Babilonia. Por lo tanto, como no estamos tratando de la Babilonia antigua, sino de la Babilonia moderna, esto nos muestra que los 4 ángeles representan a algo que la Babilonia moderna, o sea, en el periodo del papado de Roma eclesiástica, ella estaba atando a algo representado por los ángeles. Indiscutiblemente, los que estaban en cautiverio en la Babilonia moderna, o sea, en el río Éufrates, era el pueblo de Dios. Dice Conflicto de los Siglos en la página 309: las persecuciones contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, los que estaban atados en el gran río Éufrates, esas son mis palabras, Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. San Mateo 24:22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798. Lo que aquí encontramos es que cuando el sexto ángel toca la trompeta en el periodo todavía del lugar santo,
antes de 1844, porque la voz sale del altar que está en esa sección del santuario. Luego encontramos que cuando esa voz clama o suena la trompeta, el mensaje es que los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, o sea, la Babilonia espiritual y moderna, el mensaje y la orden era que fuesen sueltos. Esto muestra que el pueblo de Dios iba a recibir libertad de este cautiverio espiritual en el cual el papado, de acuerdo a Daniel 7:25 y Apocalipsis capítulo 13 versículos 4 al 10, tenía al pueblo de Dios en esclavitud espiritual. Pero alabado sea el nombre de Dios, que en el periodo del comienzo de la sexta trompeta iban a recibir libertad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por lo tanto, aquí vemos que aunque la quinta trompeta aún no ha terminado, porque ella termina con el sellamiento de los siervos de Dios, quienes más tarde vendrán a buscar la muerte, pero no la hallarán. Como ese periodo no ha llegado, encontramos que la quinta trompeta está por terminar y la sexta trompeta ha iniciado desde que Dios dijo que los 4 ángeles fuesen sueltos, representando al pueblo de Dios que estaba atado en Babilonia espiritual. Todos saben que esta esclavitud, dice el conflicto de los siglos, comenzó en el año de 538 y no terminó sino hasta 1798. Conflicto de los siglos en la página 492 nos dice: este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año de 538 después de Jesucristo y terminó en 1798. Previo a esto que estoy leyendo se había dicho: los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Comenzó en el año 538 y terminó en 1798. ¿Quién proclamó en la sexta trompeta que el pueblo de Dios iba a recibir libertad, iba a ser desatado del gran río Éufrates, la Babilonia moderna? Así es, el ángel con la sexta trompeta. En ese periodo, después de ser desatados, eso es decir, después de que el pueblo recibe libertad espiritual y ahora Dios les da la libertad, Dios ahora nos dice que estos 4 ángeles debían tocar ciertos mensajes. El mensaje, dice el versículo 15, el mensaje de la hora, el mensaje del día, el mensaje del mes y el mensaje del año. Y que los que no aceptasen estos 4 mensajes fuesen muertos, porque dice el verso 15, para matar la tercera parte de los hombres. Hermanos, aún estamos en proceso de ello y está por venir una grande obra, está por realizarse una grande obra y por venir un grande evento donde el Señor nos muestra aquí que al haber el pueblo de Dios alcanzado libertad de la Babilonia espiritual en el gran río Éufrates, ellos, el pueblo de Dios, debe proclamar el mensaje de estos 4 ángeles que fueron desatados. El mensaje de la hora, el día, el mes y el año.
Veamos cuál es el mensaje del día, o mejor dicho, de la hora que debe proclamar el primer ángel. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos dice la Biblia: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel de estos cuatro que fueron sueltos en 1798 y quienes debían después de 1798 tocar y dar el mensaje de la hora, es el mensaje del juicio. La hora del juicio es el primer mensaje que el mundo debió haber recibido después de 1798 o después de que reciben libertad de este cautiverio. Esto es exactamente lo que ocurrió después de 1844. Veamos ahora el mensaje del día. En Isaías 61, versículo 2 dice: a promulgar año de la buena voluntad del Eterno y día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vemos entonces que el mensaje del día es el mensaje del día de la venganza del Eterno que está por venir. Esto, como vemos, también está profetizado en el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: cercano está el día del Eterno, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día del Eterno, gritará allí el valiente. Día de ira de aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sin duda alguna, este es el día de la venganza del Señor contra todos aquellos que no han hecho caso a su palabra, a su mensaje y a su voluntad. Luego tenemos el mensaje del mes. Esto lo encontramos en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Pero en la versión King James en inglés dice en la última parte: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el primer mes. En otras palabras, hay una verdad que involucra el mes. Y si nos vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, encontramos que la verdad del primer mes tiene que ver con la Pascua. Dice el capítulo 12, versículo 1 al 3. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, o sea, el primer mes. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 11. Y así habéis de comerlo. Ceñíos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Eterno.
Debido al tiempo no podemos entrar de una manera profunda en lo que involucra el mensaje del mes. Sin embargo, el mensaje, de acuerdo a Joel 2:23, lo trae la lluvia tardía. Al estudiar entonces y profundizar lo que es la lluvia tardía, llegaremos a comprender el mensaje del mes o del primer mes, como lo expone Éxodo 12, versículos 1 en adelante, y veremos allí que tiene que ver con la Pascua, solo que Éxodo 12 habla de la Pascua tipo. Joel 2:23, cuando nos trae la verdad del primer mes, la lluvia tardía, nos hablará de la Pascua antitípica. Después del mensaje del mes, tenemos el mensaje del año, que viene a ser del cuarto ángel que debe proclamar después de haber sido desatado del gran río Éufrates. Esto lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 2. Isaías 61, versículo 2. A promulgar año de la buena voluntad del Eterno. Viene el mensaje del año, el año del pueblo de Dios, en el cual Dios manifestará de manera clara su voluntad. Luego Isaías 63, versículo 4 reafirma: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos es venido. Esto quiere decir que el Señor tiene un tiempo determinado, un año determinado en favor de sus redimidos, lo cual es inevitable aunque se oponga el enemigo con todas sus fuerzas. Dios tiene ya determinado el año de su buena voluntad, el año de sus redimidos. Así que el cuarto mensaje es el mensaje del año de la buena voluntad y de los redimidos del Eterno. Con estos cuatro mensajes, Dios dice que los que se opongan cuando estos cuatro mensajes sean proclamados con poder al mundo, el que se oponga, dice, sufrirá la muerte. Apocalipsis 9, versículos 15 dice así: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año. ¿Con qué objetivo? Para matar a la tercera parte de los hombres. Una vez más, la tercera parte aquí tiene que ver con los impíos, los que en el tiempo del fuerte pregón rechacen la oportunidad de salvación, son considerados como la tercera parte de los hombres que está profetizado, morirán o serán destruidos por estos mensajes. El verso 16 y 17 nos introduce a un ejército de caballos con jinetes. Dice que el número de ellos es 200 millones de caballos. Notemos que este tipo de caballo tiene cara de león, cola de serpiente, un jinete el cual tiene coraza de fuego, y a la misma vez dice que de la boca del león salen tres cosas. Dice el versículo 17, en la última parte dice: y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Antes de llegar a lo que representa el fuego, humo y azufre, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué representa caballo o caballos en esta profecía? Dice el libro de Joel. Joel nos ayudará a contestar esta pregunta importantísima. Joel capítulo 2, versículos 2 al 4 nos dice: viene un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba.
En este tiempo, un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Vemos entonces que los caballos aquí representan a ese gran pueblo, como dice el versículo 4, su parecer del pueblo que nos mencionó en el versículo 2, como parecer de caballos y como gente de a caballo correrán. Mis hermanos, lo que vemos aquí es una transición, un cambio de langostas a caballos. Aquí no se nos dijo en la quinta trompeta cuántas langostas son, pero sí se nos dice que en esta transformación de langostas a caballos vendrán a existir 200 millones de caballos, componiendo ese gran pueblo de siervos, de obreros que el Señor tendrá para terminar su obra. Así es, mis hermanos. Estos caballos, sigue diciendo Joel capítulo 2, versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Claramente, querido pueblo, vemos que el ejército que Dios tendrá para el tiempo del fin son 200 millones de obreros. Comenzará Dios en la iglesia con 144,000. Y mientras ellos empiecen a dar el fuerte pregón, los primeros que vengan a ser parte de los 144,000 o con los 144,000 crecerán de 144,000 obreros a 200 millones de obreros para terminar la obra en el mundo. Ellos son ese gran pueblo fuerte de Joel 2:2. Ellos son los obreros representados por estos 200 millones de caballos. Dice que estos caballos tienen la cara de león. ¿Por qué? Número uno, el león, además de estar representado por Satanás, está muy bien representado por Cristo. El libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 dice, 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vemos que Jesús también está representado por el león. Esto muestra, mis hermanos, que este ejército de 200 millones de obreros serán poderosos como lo es el león, pero en Cristo Jesús. El libro de Proverbios capítulo 30, nos hace mención también de esto. Proverbios 30, versículos 30 dice, el león fuerte entre todos los animales que no se torna atrás por nadie. Qué símbolo perfecto para presentar a este gran pueblo que terminará la obra durante el periodo de la sexta trompeta. Pero así también este pueblo, este ejército de siervos de Dios, al proclamar la verdad, todos aquellos que la rechacen vendrán a ser destruidos o muertos, como menciona la profecía. Miqueas capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, asimismo será el resto de Jacob entre las naciones,
en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se ensalzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán talados. Increíble, mis hermanos. Este gran pueblo de Joel 2:2, estos 200 millones de obreros representados por los caballos serán tan fuertes como los caballos y poderosos que talarán como lo haría un león entre las bestias. Gracias al Señor por este magnífico simbolismo. También dice que estos caballos tienen colas de serpientes. Increíble, pero cierto. El Señor aquí cumplirá el 100% lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 16, dice así, hablando de sus seguidores y discípulos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, o astutos como serpientes, y sencillos como palomas. Increíblemente, este ejército tendrá la astucia como la prudencia de una serpiente. A la misma vez, ustedes saben que la cola, como dice aquí, tienen cabezas de serpientes, muestra también que representa a los seguidores de estos 200 millones de caballos. Todos aquellos que vendrán a unirse a ellos están representados también por las colas, o sea, los seguidores a su mensaje cuando lo proclamen. También encontramos que estos 200 millones de caballos tienen cada uno un jinete. Indiscutiblemente aquí el jinete representa a los ángeles que administrarán el evangelio en el tiempo del fin. En otras palabras, los jinetes son los ángeles que colaborarán en la obra final. Dice el libro de Hebreos, hablando de los ángeles, que ellos son espíritus administradores. Hebreos capítulo 1, en el versículo 14 dice de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro que sí. Ellos son los jinetes quienes van a administrar, van a dirigir de una manera divina a cada uno de estos caballos para que realice la obra de Dios. Dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 37 y 38. Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. El poder divino se revelará y la iglesia verá las obras providenciales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos como en los días apostólicos, y mucha gente se apartará del error e irá hacia la verdad. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la colaboración de los agentes humanos, de los miembros de la iglesia, en la gran obra que debe hacerse. Ellos os están esperando. Esto es profecía hablando de los ángeles que aquí están representados por los jinetes. Tan vasto es el campo y tan grande la empresa que todo corazón santificado será
alistado en el servicio como instrumento del poder divino. Al mismo tiempo obrará un poder infernal, mientras los agentes de la misericordia divina obren secundados por seres humanos santificados. Satanás pondrá en actividad a sus propios agentes, haciendo tributarios suyos a todos los que acepten su dominación o dominio. Habrá muchos señores y muchos dioses. Se oirá el grito: aquí está el Cristo, o allí. En todas partes se verán las astutas maquinaciones de Satanás para apartar la atención de los hombres y las mujeres del cumplimiento de sus deberes inmediatos. Habrá señales y prodigios, mas el ojo de la fe discernirá en todas esas manifestaciones las señales precursoras de un pavoroso porvenir y el preludio del triunfo prometido al pueblo de Dios. Recuerden los miembros de la iglesia que el solo hecho de tener sus nombres escritos en un registro no bastará para salvarlos. Deben ser aprobados por Dios como obreros que no tengan de qué avergonzarse. Mis hermanos, maravillosa es la obra que Dios se propone realizar. De acuerdo a Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 37 y 38, dice que los ángeles hoy están esperando para colaborar en la obra final cuando toda la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Entonces concluimos que los caballos son 200 millones de obreros, que comienza con los 144,000 en la iglesia y crece a 200 millones conforme se vayan añadiendo a ellos los primeros de la gran multitud. Esto lo aprueba el libro de Isaías. Isaías capítulo 66, versículos 19 y 20 nos dice: y pondré entre ellos señal. Estos son los 144,000, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tabal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esto es el fuerte pregón, o el periodo en que los 200 millones de caballos iluminan la tierra, simbólicamente hablando, predican el evangelio. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Eterno, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Señor. Pero de estos que se conviertan durante el periodo del fuerte pregón, los primeros que vengan, dice el verso 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Eterno. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que Dios no solamente tendrá 144,000 soldados, siervos, obreros para empezar la obra, sino que continuará creciendo a 200 millones de caballos, quienes se agregarán a los 144,000, los primeros de la gran multitud. El Señor los tomará también como sacerdotes y levitas para que colaboren en la cosecha final del resto de la gran multitud. Es súper claro, hermanos, cómo el Señor terminará su obra. Ojalá usted y yo nos esforcemos con todo el poder que Dios nos ha dado para encontrarnos en uno de estos 200 millones de obreros, 144,000 de la iglesia,
mas el resto de los primeros que vendrán de la gran multitud crecerá de 144,000 a 200 millones de caballos, que están aquí representando a los obreros del tiempo del fin. Estos grandes misioneros que realizarán una gran obra y sin duda alguna dejarán escrito una historia increíble e inolvidable. En Apocalipsis 9, versículos 17 encontramos de que ellos, de su boca, dice, salía fuego, humo y azufre. ¿Qué significa esto? Porque tanto los jinetes tienen fuego, como de la boca del león, los caballos, también sale fuego. Así es, el fuego representa lo mismo, la presencia del Espíritu Santo. Para aquellos que están apuntando, permítanme darles nuevamente Hechos, capítulo 2, versículo 1, 3 y 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto muestra que tanto los ángeles estarán llenos del Espíritu Santo como los misioneros representados por los caballos. Eso que sale de la boca como fuego es la presencia del Espíritu Santo en estos grandes misioneros. Pero también dice que sale humo. El humo aquí, hermanos, representa lo mismo que el humo de la quinta trompeta que salió del abismo, que ya habíamos dicho, representa el sacrificio de Cristo Jesús. En otras palabras, sale de la boca del león fuego, el Espíritu Santo, humo, el mensaje del Evangelio que presentará a Cristo como el único sacrificio en favor de nosotros, el único que es nuestro verdadero Salvador. Pero además de el fuego y humo, sale también azufre. Esto muestra que si los que escuchen el Evangelio por primera y última vez no aceptan el fuego, el humo, ellos sufrirán las consecuencias del azufre. Esto lo vemos, que azufre representa destrucción, como lo dice Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Si la presencia del Espíritu Santo en el mensaje del humo, el Evangelio, el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad, no es aceptado, no es reconocido, el mismo Espíritu, como el humo, la verdad en el Evangelio, vendrá a ser azufre para los que lo rechacen. Eso es muerte. Pero esta muerte que ellos enfrentan no es todavía el derramamiento de las 7 postreras plagas, sino es la consecuencia del momento de haber rechazado el Evangelio finalmente de estos 200 millones de obreros. Dice Apocalipsis 9, versículos 18. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Mis hermanos, gente va a morir, literalmente va a morir por haber rechazado el Evangelio durante el pregón
de estos 200 millones de caballos. Esto lo pone de manera más bella el libro de Isaías. Isaías capítulo 13, versículos 2 al 3 dice: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Vemos aquí que el Señor tendrá un ejército de santificados, tendrá un ejército de valientes, quienes se alegrarán al manifestar su gloria en medio o por medio de estos 200 millones de caballos. Joel capítulo 2, versículos 5 al 8, reafirma la idea de este tipo de obreros. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él, de este pueblo, temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Todos irán derechitos a su deber, a su propósito. Verso 8. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Mis hermanos, este pueblo no solamente estará sellado para la salvación, sino tendrá un sello de protección, que aún cayendo sobre la espada, esto es, aunque les ataquen con cualquier armamento, este pueblo resistirá y no será afectado por la muerte. Versículo 9 y 10 dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Increíble. Este pueblo tendrá en el tiempo del fin una presencia súper especial en esta tierra. Para finalizar esta trompeta, las escrituras dicen en el versículo 19 al 20: porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, el fuego, el humo y el azufre, dice que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Muestra entonces que habrá un grupo, la tercera parte, los impíos, que literalmente caerán muertos por haber rechazado el mensaje de estos obreros. Pero aquí también habrá un grupo de gente que aún después de haber tenido la oportunidad de conocer la verdad, seguirán tercamente adorando a sus falsos dioses. Estos, dice el verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos impíos que no reciben el evangelio en el tiempo del fuerte pregón, cuando estos 200 millones de obreros prediquen la palabra,
y quienes tampoco morirán por estas tres plagas que le llama la Biblia al fuego, humo y azufre. Ellos permanecen vivos, pero finalmente mueren en las 7 postreras plagas. Así es como terminamos el periodo y los eventos de la sexta trompeta. El periodo de la sexta trompeta, mis hermanos, es el periodo final de salvación para esta humanidad. No nos perdamos este gran privilegio. ¿Qué ocurre en el periodo de la séptima trompeta? Así es, el tiempo de gracia terminó. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, hablando del comienzo de la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Vemos entonces que el pregón se da en el periodo de la sexta trompeta, pero en el pregón o el tocar de la séptima trompeta se termina la gracia. Los que han de ser salvos han llegado a ser salvos. Los que han de ser sellados han llegado a ser sellados. Ahora solamente se reporta que los reinos, naciones, lenguas y tribus que vinieron a aceptar el Evangelio han sido cosechados, reunidos para el reino de Cristo. Finalmente, en la séptima trompeta se concluye con las 7 postreras plagas de Apocalipsis 15, versículo 7, cuando dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Estos ángeles son los que reciben las 7 postreras plagas, reflejando, dice, la ira de Dios, lo cual está escrito en Apocalipsis 16, del versículo 1 hasta el versículo 21, donde encontramos finalmente el resultado de los impíos, de los paganos, de los gentiles que no se convirtieron por la predicación de estos 200 millones, terminan pereciendo en las 7 postreras plagas que se cumplirá en el tocar final de la séptima trompeta. Mis hermanos, con una verdad tan preciosa como esta, ¿qué haremos nosotros? ¿Nos esconderemos o tomaremos esto a pecho y ahora que el mensaje está sonando como trompeta en nuestros oídos, responderemos nosotros al llamado que el Señor nos está haciendo? El evangelismo, y esto ya para terminar, en la página 146 dice: tocad la trompeta con un sonido afinado. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es exactamente el propósito de este estudio llamado las 7 trompetas. Vimos cómo de manera sencilla cada trompeta trajo un periodo de juicio y de destrucción para los que no aceptaron y para los que no aceptarán el evangelio, el mensaje de salvación. Sigue diciendo el texto: es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Manifestad fervor y cumplid Isaías 58:1. Clama a voz en cuello,
no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Queridos hermanos, espero que estas preciosas verdades beneficien nuestra vida espiritual. Preparémonos, hay grandes eventos. Indudablemente no toqué todos los puntos que podríamos realizar en otra ocasión, pero sí los puntos importantes donde hemos visto cómo Dios, desde la primera trompeta hasta la última, amonesta, le da la oportunidad a que acepten la salvación. Pero si no la aceptamos y la rechazamos, la trompeta toca con juicio, con destrucción para los que conscientemente rechazan el Evangelio. Que Dios nos guarde, que Dios pueda bendecirnos y que estas verdades despierten en nosotros un deseo de consagrarnos a Cristo Jesús, quien pronto vendrá por un pueblo que haya terminado la obra y se haya preparado para ir pronto a las moradas celestiales. Que Dios nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús.